Gloria a Dios. Hoy vamos a dar inicio a un estudio muy importante de la Escritura y, por cierto, se ha vuelto a través de los tiempos algo muy polémico, muy confuso, y esperamos que esta enseñanza pues nos ayude bastante a ampliar nuestro conocimiento. Esto es en relación a la creación. Tal vez usted se va a sorprender en gran manera cuando le digamos que el hombre nunca estuvo solo desde su creación. Y de hecho de esto se trata el tema y de todo lo que nosotros pues hemos escuchado, de los grandes paradigmas, enigmas y paradigmas que hemos escuchado y que muchas veces no concuerdan con lo que dice la Escritura. Entonces, el hombre nunca estuvo solo. Muchos dicen, en su idea, pensarán que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los dejó solitos en un bosque, perdidos. No, el hombre estuvo bien protegido, el hombre estuvo bien protegido. El hombre estuvo con seres muy inteligentes. Y esto lo dice la Escritura, no lo digo yo, no es porque quiera cambiarle la doctrina o el conocimiento a nadie. Esto lo dice la Escritura. Y es muy importante que tengamos conocimiento de esto para poder entender por qué fue la caída realmente del hombre. ¿Por qué fue la caída del hombre? De hecho, muchos creen que la rebelión de Satanás fue en el cielo. No, la rebelión fue planificada aquí en la tierra. Pero esa es otra enseñanza, pero tiene relación con esto. De hecho, lo vamos a ver. Pero veamos por qué hablamos acerca de esto. ¿Qué dice Ezequiel? Vamos a empezar desde Ezequiel, aunque el tema es del Génesis, pero empecemos con Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, versículo 12, habla acerca de Satanás, ¿sí? Y dice así: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, escuchemos bien, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Sigamos leyendo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios lo hizo todo perfecto. Dios lo hizo todo perfecto. Dios no hizo nada malo. Muchos dicen, si Dios sabía que el árbol de la ciencia del bien y del mal era para tropiezo, ¿por qué lo puso en medio del huerto? Es que Dios no hizo nada para tropiezo. Dios todo lo hizo perfecto y bueno. De hecho, la Escritura lo dice. Nos vamos a salir un poquito de aquí para ver qué dice la Escritura. Toda la creación, desde el primer día hasta el séptimo día, Dios todo lo hizo bueno. Dice, desde el primer día, y vio Dios que la luz era buena. Y sigue diciendo, allá en el tercer día, y vio Dios que era bueno. Y así sucesivamente, todo lo veía bueno, todo era bueno lo que Dios hizo. De hecho, aún muchos creen, y lo vamos a ver, ¿a qué se refería cuando hablaba de un árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque todos los árboles que él había plantado para alimentarse, literalmente, todo era bueno. Dice allá en el 1:11 de Génesis: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre él, sobre la tierra, y fue así. Esto es muy bueno. Con esto nosotros vemos cómo Dios hizo las cosas a la perfección, cómo Dios hizo las cosas bien hechas. Y sigue diciendo más adelante que Dios todo lo vio bueno. ¿Qué dice el 1:24? Veamos. Luego dijo Dios,
produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era muy bueno. Todo era bueno. Nada era malo, las serpientes, todo era excelente, todo era para beneficio, todo era para convivir juntos. De hecho, sigamos leyendo porque aquí hay algo muy maravilloso. Dice en el 1:29, y dijo Dios, he aquí os he hecho toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Aquí existía el hombre, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Así dijo Dios, todo. ¿Y cómo es que más adelante nos dice que hay un árbol que no se puede comer? Ahí está el detalle, ahí está el problema, allí está la confusión. Pero lo vamos a aclarar. Lo vamos a aclarar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué le digo? Porque Dios no es que haya dicho, voy a poner un árbol ahí para que a ver qué tal es el hombre para las pruebas. No, Dios nos ama desde el principio. Todos los árboles que eran para alimentarnos, literalmente todo era bueno, todo lo creó bueno Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Esa es la gran incógnita. Pero ahorita vamos a ir despejando la ecuación conforme vayamos avanzando en este estudio. Como le digo, Dios todo lo hizo bueno. Muchas veces cuando escuchamos hablar del árbol de la ciencia del bien y el mal, nos imaginamos un árbol que dé frutas literales. No, eso no es así. Eso no es así. Eso está mal interpretado, mal enseñado. Porque Dios todas las plantas que hizo, las hizo para que nos alimentáramos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. 1:29. Ya estaba hecho el hombre cuando le dijo, ahí está todo ya hecho. Entonces, ¿qué sucedió? Volvamos a donde estábamos, allá en Ezequiel. Le dice a Satanás, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Escuchemos bien lo que viene. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Repitiendo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Querubín, a él lo habían puesto a cuidar. A Satanás lo habían puesto a cuidar. También era especialista en la música. Pero ¿cuál era su función? Protector. ¿Proteger qué? Analicemos bien este versículo. Dice, a causa de tus contrataciones. ¿Qué podía contratar Satanás? ¿Animales? ¿Gente? Y les pregunto esto porque muchas veces creemos que él estuvo solo. Tampoco estamos hablando de una era preadánica, no, tampoco es eso. Pero Dios no puso al hombre solito en la tierra, como muchos creen y se lo imaginan. ¿Por qué creen ustedes que tanto los incas, los aztecas y los mayas y toda la zona de Mesopotamia, áreas del Mediterráneo, todos coinciden con el mismo calendario de 365 días, en un aproximado? ¿Por qué cree que todos los calendarios cuadran con la cantidad de días? ¿Quién le enseñó eso al hombre? ¿Quién le enseñó al hombre a leer y a escribir? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿O es usted de aquellos que creen en la teoría evolucionista y en la teoría creacionista y va buscando a través de la ciencia qué sucedió? No, esto viene desde la antigüedad en la Escritura. Tenemos que saber muy bien qué pasó. Regresemos. Dice, debido a tus contrataciones. ¿Qué contrató? ¿Para qué contrata usted gente? ¿Para qué contrata usted seres? Para que lo ayuden. Pero si está solo, ¿qué va a contratar? Nada. Entonces Satanás no estaba solo en la tierra, y lo vamos a ir viendo. Él no estaba solo. Habían más ángeles en la tierra. Multitud de ángeles habían en la tierra. De hecho, aquí no me voy a adelantar mucho, pero aquí en el 1:20, vamos a ver, en el 2, en el capítulo 2 de Génesis dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos.
Eso lo vamos a dejar ahí. Es solo para ver qué sucedió en la tierra. En la tierra había más ángeles. ¿Y dónde lo dice? En la tierra había multitud de ángeles alrededor. A eso se refiere huerto. A eso se refiere árboles. La escritura. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Porque parece que a partir... Mira qué tremendo es esto. Porque cuando vemos el capítulo 2 y el versículo 4, vemos una historia diferente. Vemos una historia diferente. Ya vemos un lugar donde hay un árbol que no se puede comer. Ya vemos un lugar donde hay un árbol que es el árbol de la vida. Pero si allá nos decía que todo era perfecto y bueno para comer, entonces ¿por qué aquí nos cambia la historia? A esto se le llama, hemos venido hablando a través de las enseñanzas, una recapitulación. Y una recapitulación no necesariamente nos va a hablar de los hechos cronológicos, sino habla de los hechos trascendentales, de las ideas principales, nos amplía qué sucedió o en qué consiste ese acontecimiento. Para eso se hace una recapitulación. Eso lo tenemos que tener claro. Porque por eso es que vemos que la escritura nos cambia y nos cambia la versión de la historia. No nos está cambiando la versión de la historia. Nada tiene que ver una cosa con otra. Uno es en término literal y otro en término simbólico. De hecho, habíamos hablado que el 90%, tal vez me atrevo a decir, de la escritura está en un lenguaje simbólico. Claro que hay términos literales, hay términos cronológicos. Eso no lo podemos negar. Pero ahí es donde a veces caemos en confusión. Pero regresemos al tema. Dice siempre allá en el 16:28, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Sigue diciendo, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Se enalteció tu corazón por tu sabiduría y tu hermosura, y por la cantidad de contrataciones. ¿A quién contrató él? ¿A qué se refiere? ¿Acaso habían más seres ahí? Pues aunque usted nunca lo haya leído y nunca lo haya discernido, sí existían ángeles ahí. Veamos qué dice la escritura. Vamos a Ezequiel capítulo 31. Vamos a leer un poco, bastante palabra, para que lo logremos entender. La escritura tipifica a los seres y a los hombres como árboles, porque la escritura, como hemos repetido, es un lenguaje simbólico. Tenemos que saber cuándo es simbólico y cuándo es literal. Cuando nos habla en una recapitulación, en un resumen, podríamos decirlo, a veces los términos son simbólicos, no literales. Pero es ya otra enseñanza, pero ahorita veamos esto. 31:3 dice, he aquí, era el asirio como cedro en el Líbano. El asirio era como un árbol fuerte, frondoso, de ramas, aquí sigue diciendo, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura, y su copa estaba entre densas ramas. Está comparando al asirio con un árbol. Pero esto va más allá de un asirio literalmente hablando. Veamos qué sigue diciendo. Las aguas lo hicieron crecer. Cuando habla de las aguas está hablando de las multitudes, de las poblaciones. A eso se refiere. Las aguas lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de sus pies. Cuando habla de sus ríos está hablando de los pueblos. Y a todos los árboles del campo envidiaba sus corrientes. Árboles del campo, está hablando en sentido figurado. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus
ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Está hablando de un árbol y de un río, que en sentido figurado es personas con poder, donde hay multitudes de pueblos que les sirven. A eso se refiere. Pero sigamos leyendo. Los cedros no le cubrieron en el huerto de Dios. Escuche bien. Los cedros no le cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. ¿A quién se está refiriendo aquí? Sigamos leyendo. Lo hizo hermoso con la multitud de sus ramas. Cuando habla de ramas, está hablando de aliados. De aliados. No estuvo solo, Satanás no estuvo solo en la tierra. Veamos. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron envidia de él. Todos los árboles, todos los ángeles. Porque ese ser que conocemos como la serpiente antigua era lleno de hermosura, de sabiduría. Dice, ya había envidia ahí, había envidia. Sin embargo, él tenía el control de todo. Bueno, casi de todo, porque el control de todo siempre lo ha tenido Dios. Pero él lo dejó como protector, rodeado de muchos ángeles. Usted dirá, bueno, ahí le está hablando al faraón. No, es que, por eso es que estudiamos primero el Apocalipsis. Porque tanto Egipto, Siria, todas son cabezas de Satanás, cabezas de la bestia, de los cuales nos habla el Apocalipsis. Por eso dice desde la fundación del mundo, la bestia de que sube al abismo y cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, eso le verán. Por eso era necesario estudiar primero el Apocalipsis para que entendiéramos perfectamente esto. Pero ¿qué sigue diciendo? Por tanto, así ha dicho el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Es lo que dice aquí en el 28. Se enalteció tu corazón. Esto es muy importante. Se enalteció tu corazón. Entonces, ¿a qué se refiere cuando la Escritura dice que había en el huerto un árbol del bien y del mal? ¿A qué se refiere? Veamos qué dice la Escritura. Porque esto es importante y lo tenemos que ver desde el punto de vista como la Escritura nos explica. Es lo que hablo. Esta es una recapitulación. Pareciera que nos cambia la versión, pero no. Aquí está dando los hechos más trascendentales que sucedió al principio. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Este es en sentido literal. Ahora veamos, porque aquí ya nos cambia la situación. Entonces dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice, Dios plantó un huerto en Edén. Aquí está. Ese huerto no eran algo literal. Ese huerto eran ángeles. Ángeles. Eso tiene que quedar bien claro. Aquí dice un huerto, pero se refiere... No, de hecho, también habla del paraíso. Paraíso es un lugar de descanso, un lugar paradisíaco, un lugar de delicia, un lugar de todo lo bello y lo precioso que se pueda contemplar, de armonía. De hecho, él era músico, era un jardín, era un paraíso. Era lo mejor para el hombre. Dios escogió lo mejor para el hombre. Sigamos leyendo.
Dice, plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre. Escuchemos bien, que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es lo que leíamos allá. Dios todo lo hizo perfecto. Y aquí dice también al árbol de la vida en medio del huerto y al árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía del Edén. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque este es otro asunto que ha causado confusión, que hasta el día de hoy muchos científicos no encuentran los otros dos ríos, solo encuentran el Éufrates y el Tigris. Pero esto es en sentido figurado, sentido simbólico. Vamos a ver de qué se tratan estos ríos. Pero primero tenemos que comprender este árbol. Vamos a ver también el árbol de la vida. Dice que ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. ¿Sí? Ahí estaba. Y no se refiere a un árbol literal. No se refiere a un árbol literal. Y lo repito, Dios no puso a Satanás en el huerto por malo. Cuando Dios lo puso, él era perfecto, dice allá en Ezequiel capítulo 28, él era perfecto. Dios a nosotros jamás nos ha puesto, él mismo dice, ¿quién de vosotros si un hijo les pide un pez, les van a dar una serpiente? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto no vuestro Padre que está en los cielos? Muchos dicen, es que como Satanás no lo aguantaba allá arriba, lo mandó a la tierra con el hombre. No, Dios es incapaz de hacer eso. Dios es bueno sobre todas las cosas. Él no puso a Satanás aquí por malo. Él lo hizo perfecto el día de su creación. Pero lo puso como protector y en medio de muchos ángeles. Eso tiene que quedar muy claro. Que Dios ha sido bueno desde el principio. ¿Qué sucedió? Dice, a causa de la hermosura de tu sabiduría. Anhelabas más. Se corrompió tu corazón y pecaste y contrataste. ¿Qué iba a contratar si no había nada? Bien había. Por eso la escritura dice que lo envidiaban, dice, porque habían ángeles. Eso es lo que muchos aún no logran entender. Entonces el hombre jamás estuvo solo. De hecho, ahí también estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida también estaba ahí. Y no era un árbol literal. Esto no es un árbol literal en medio del huerto. Habían ángeles buenos y ángeles malos. Bueno, se convirtieron malos cuando el enemigo los llenó de basura, de iniquidad. ¿Y para qué los contrató? Esa es otra enseñanza que la vamos a ver cuando veamos dónde fue la rebelión de Satanás. Por hoy, el mensaje que tiene que quedar claro es: el hombre jamás estuvo solo en el huerto, en la tierra. Dios lo puso en medio de muchos ángeles. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y vamos a seguir. Por el momento vamos a terminar aquí. Más adelante vamos a ver quién es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vamos a ver de una vez la serpiente, porque es otro problema también. Entonces, por hoy solamente necesitamos que quede claro que el hombre nunca estuvo solo en el huerto del Edén. Hubieron multitud de ángeles en ese huerto. Y todo lo hizo Dios perfecto desde el principio hasta el final. Pero tanto el hombre como estos seres traicionaron la voluntad de Dios. Así es, lo esperamos en la próxima enseñanza, no se lo pierda. Gloria a Dios. Que la gloria